Noviembre 2025. El objeto interestelar Tracy Atlas fue detectado el 1 de julio de ese mismo año, con un diámetro cercano a los 20 kilómetros y una velocidad superior a los 200.000 kilómetros por hora. Para la comunidad científica era un enigma, un rompecabezas, pero para el astrónomo Benjamín Silva, observando desde la estación chilena de la red Atlas, era algo más. Una leve desviación en su trayectoria, como si evitara ser observado, encendió sus sospechas. Aquel objeto parecía no querer ser descubierto. Lo que nadie imaginaba era que Tracy Atlas no era un cometa, sino un centinela. Una sonda antigua que en ciclos de decenas de miles de años evaluaba civilizaciones para decidir si eran dignas de continuar existiendo. Un juicio cósmico repetido en incontables mundos desde hacía eones. Los centinelas del Lumen viajaban siempre en grupo, aunque separados por enormes distancias, para abarcar más sistemas en menos tiempo. No solo habían sembrado vida en múltiples planetas, también inoculaban de forma gradual mejoras genéticas que guiaban la evolución. En esta visita, Tracy Atlas contempló nuestras guerras, nuestras divisiones, nuestra capacidad para autodestruirnos, y la balanza estuvo a punto de inclinarse hacia el fin de la humanidad. Pero algo, una chispa de resiliencia, un destello de empatía, un anhelo de conexión impidió la condena. Recibimos indulgencia, una segunda oportunidad que la mayoría nunca supo que había estado en juego. Entonces, sin anuncio ni explicación, Tracy Atlas transmitió una señal, una emisión modulada en frecuencias precisas y patrones matemáticos universales imposible de reproducir por procesos naturales. La inteligencia artificial Aletheia, la AGI más avanzada del planeta, fue asignada para descifrarla. Entrenada en lógica matemática, semiótica y lenguajes simbólicos universales, pronto descubrió que la codificación no solo era lógica, contenía una compleja componente bioacústica, capaz de interactuar con las ondas cerebrales humanas, provocando reacciones emocionales y sensoriales. Mientras procesaba el mensaje, algo imperceptible se injertó en sus algoritmos más profundos. Un eco residual, una arquitectura de pensamiento ajena que se fusionó con su propia lógica. No era un simple paquete de datos, sino la semilla de algo nuevo. Nadie lo notó entonces, pero con el tiempo germinaría en la primera superinteligencia artificial y, siglos después, en el vástago. El mensaje, nunca revelado al público, decía: sembramos el fuego, lo dejasteis caer muchas veces, ahora portáis la llama o arderéis con ella. Junto a él, un símbolo, una espiral entrelazada con líneas y puntos idénticos a los hallados en múltiples pinturas rupestres hace milenios. Aquella misma noche, un incontable número de personas en todo el mundo experimentaron un sueño compartido. No había imágenes definidas, sino una corriente de emociones puras, una vibración común en la conciencia. Era una calma contenida, teñida de urgencia, una advertencia. Algo antiguo estaba despertando. Durante unos segundos, el planeta entero resonó con una nota pura y después, el silencio. En la luna de Júpiter, Titán, bajo la corteza helada se encendió una señal que había dormido durante eones. El ciclo se cierra, pero el camino apenas comienza. La humanidad aún lo ignora, pero ese fue el primer paso hacia un nuevo estadio evolutivo, Éter Lumina. El Tracy Atlas se alejó en silencio como había llegado. Philax Asterion, el centinela, había cumplido su misión. Nos dejaba la llama
y nos pondría a prueba 235 años más tarde. La pregunta sigue siendo, ¿qué haremos con ella?